Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Bueno, estamos ya en vísperas de las primeras elecciones. Aunque le parezca que no tiene nada que ver con San Juan, el 18 de mayo hay elecciones en la ciudad de Buenos Aires. Hoy se conoció que el candidato en la ciudad de Buenos Aires por la Libertad Avanza es Manuel Adorni, el vocero presidencial, especialista en economía, es economista, pero aparte periodista. Hace 2 años era conocido por cierto sector, pero no mucho más. Como vocero presidencial ha sido conocido ahora en todo el país, va a ser candidato. Lo que se juega, aunque le parezca increíble, es mucho del mapa político para octubre y para el 2027. Si Milei le llega a ganar a Macri en su territorio, en la ciudad de Buenos Aires, y el candidato del PRO sale segundo o tercero, quizás es para que todos los gobernadores que llegaron con Juntos por el Cambio tengan que buscar un nuevo referente. Por eso le digo que van a ser elecciones claves. La etapa de Nuevo Mundo tiene que ver con las repercusiones, que hubo muchas repercusiones con la entrevista ayer con Silvio Pastor, especialista en temas hídricos, y lo que dijo que en los 3 diques pueden haber daños porque durante los últimos años, durante los últimos 4 o 5 años, hubo un bajo nivel de la cota y eso puede haber producido daños, pero dicen no quieren hacer el análisis si hay daños o no. Pero hay muchas más noticias. Vamos con la presentación de las noticias. En marzo del año pasado, dichos reconocimientos se llevaron a cabo en 3 ceremonias virtuales, los días 14, 15 y 16 de junio. Vamos a destacar que hablando de elecciones, hoy hace algunas horas se conoció la intervención a la Federación Gaucha de la provincia de San Juan. Mañana tenían elecciones, se presentaban 4 listas. Ha sido intervenida por problemas administrativos, motivo por el cual se suspenden los comicios, y habrá que ver porque tenían en vistas... 4 listas. 4 listas, sí. Una encabezada el actual presidente de la Federación, otra quien está encargado de la Fundación Vallecito, y también se habían presentado 2 listas más, una encabezada por González. Esto llevó a que, bueno, ¿qué van a hacer mañana? Las elecciones se han suspendido, podría ser intervenida la Federación Gaucha, pero el problema es que está ya organizada la cabalgata de la fe a la difunta Correa, que son los próximos días. ¿Qué va a pasar? Hay artistas contratados, hay más de 4.000 jinetes que se esperaban no solamente de la Argentina. ¿Por qué no lo van a hacer? Sí, el problema es que quién se pone al frente si está intervenida, con gastos y demás, claro. El problema es que en pocos días se deberá hacer cargo de todo esto. Así que mañana hay reunión para ver qué va a pasar allí en la Federación Gaucha. Después de este fin de semana que fue bastante fresco, se puede decir que empezó la mejor época del año en San Juan, el otoño. ¿Es así, Marisa? Es así, señor, el otoño, y además se prepara todo espectacularmente, por ejemplo, para algunas actividades este fin de semana. Viernes, sábado y domingo, un evento sin precedentes en la República Argentina, tiene que ver con la playa de Punta Negra, donde va a haber una actividad de paracaidismo de precisión. Tiene que ver con aterrizar en un colchón inflable de 6x4. Así que esto va a generar presencia de todo el país. En la provincia de San Juan se anticipa que serán días espectaculares, así que una gran convocatoria en Punta Negra, viernes, sábado y domingo. Muy llamativo el espectáculo. Muy interesante. Ya me seguís contando otro tipo de cuestiones. Una de las noticias de hoy es que la Obra Social Provincia, 3 profesionales cometieron irregularidades y serán denunciados en la justicia. Está con nosotros el interventor de la Obra Social Provincia, Rodolfo Fasoli, y en unos minutos vamos a hablar con él de este tema. También el Fondo Monetario Internacional ha dicho que el préstamo para Argentina va a ser de características muy importantes. Según el ministro Caputo, va a ser de 20.000 millones de dólares. Se dice que 20.000 millones de dólares líquidos, aparte de lo que se le debe al fondo, y es un préstamo para que se quede ahí mismo. Pero es parte de las noticias del día de hoy. Patricia. Y bueno, mañana viernes llega específicamente el día de definiciones. Mañana los 2 gremios docentes que quedaban por dar su posición en torno a la aceptación o no que se dio de esta propuesta en conciliación obligatoria de unos 100.000 pesos a liquidar en 2 veces, en 2 cuotas, a los docentes en el marco de una mejora salarial, deberán llevar su respuesta a AMET y UDA.
Hasta el momento dicen que la tendencia ha sido bastante negativa y se sumarían al rechazo que ya manifestó UDAP. Quedan 10 días más para que se siga negociando, pero la situación es bastante difícil porque el gobierno ha dicho podemos mejorar algunas cuestiones del nomenclador, algunos puntos, pero el dinero es el que se tiene y el ofrecimiento ya más no se cree que se pueda mejorar. Bueno, ustedes saben que está el juicio a Diego Armando Maradona, es una noticia mundial, lo están siguiendo, en Nápoles lo pasan en directo, para tener una idea. Hoy fue el turno de los médicos que realizaron la autopsia. Uno de los médicos dijo, al menos agonizó 12 horas. Dice, por su estado de salud tendría que haber estado internado, si no, al menos controlado cada 4 horas. Cuando falleció, llevaba muchas horas sin control. Tenía 4,5 litros de líquido. 3 litros en el abdomen, por eso esa foto de ya fallecido Maradona del abdomen, como se le puede ver, medio litro en cada pulmón y medio litro en la cabeza. Y el corazón pesaba medio kilo. Una persona de su edad dicen que es la mitad de ese peso. ¿Es así, doctor? 250, exactamente. Bueno, medio kilo que pasaba, obviamente que era un corazón que estaba totalmente dilatado y hipertrofiado con todos los problemas que ya tenía. De ahí es donde quienes acusan quieren demostrar que Maradona no tuvo la atención médica mínima y que todo su entorno lo dejó morir. Patricia. Nos vamos a la información. Ustedes saben que hay un brote de sarampión en el país y también en América Latina. Y en la provincia de San Juan, la titular de epidemiología, Liliana Bertoni, llevó tranquilidad. Dijo que en los primeros 3 meses del año hubo 6 casos sospechosos que fueron descartados, pero que se sigue una vigilancia y recomendó a especialmente los padres de los niños menores que deben ser vacunados la primera dosis a los 12 meses de vida, y también se está vacunando a los chicos nacidos en el 2020, que hoy tienen entre 4 y 5 años, que ellos deben recibir también la segunda dosis de acuerdo al calendario obligatorio de vacunación. Bueno, su especialidad es cirujano y ahora su mente está puesta en la obra social provincia y con eso tiene más que suficiente. Pero podría dar ciertos datos. Hay un montón de resfríos ahora. Sí, en realidad entramos en una época... Es temprano todavía para... Sí, pero el cambio ha sido brusco, el cambio de temperatura es brusco y entonces ¿Puede haber hay COVID muchas también rinitis. o no? En realidad el COVID nos va a pasar desapercibido como cualquier síndrome gripal ahora, porque en realidad ya pasa a formar parte, de las virosis comunes que ya tenemos por la incidencia que tuvo, tenemos muchos vacunados. Pero uno habla con las personas y dice, estoy con el cuerpo cortado, sí. Pero muchísima gente. Sí, hay que hacer una diferencia entre lo que es el resfrío común y la gripe, ¿está bien? La gripe tiene como característica ese mal estado general que en realidad lo tira a la cama un paciente, tiene que recibir asistencia médica porque verdaderamente el paciente se siente muy mal, con pico febril muy elevado, un proceso que dura entre 5 y 7 hasta 14 días. El resfrío común en realidad es una rinitis en donde hay una producción de moco mayor a nivel nasal porque hay una serie de consecuencias que están estimuladas por el frío. El cambio de temperatura hace que nuestro organismo reaccione y a veces la reacción no es la apropiada, pero bueno, en este caso produce más cantidad de moco, los cilios que son como pelitos que tiene la mucosa nasal para retener partículas empiezan a, digamos así, a paralizarse por el frío y entonces permite la entrada de agentes que provocan este tipo de cuadros. Y hay reacciones de alergia también, claro, ¿no? y se suma a eso una alergia que tiene que ver con la caída de las hojas, el polen que está en suspensión, lo sufrimos más con los chicos porque caminan más cerca del piso y aspiran ese polen, y bueno, son los que más están predispuestos, pero sí hay un incremento siempre en esta época, pero no es, digamos, sorprendente por cuanto el cambio ha sido muy abrupto de temperatura, ¿no? Vamos a seguir usando la confianza de tenerlo como comentarista de temas médicos, porque Mario Lugones, ministro de Salud de la Nación, hoy anunció la creación de la Agencia de Evaluación de Financiamiento de Tecnologías Sanitarias. ¿Qué es lo que está pasando? Muchas veces es un juez el que define si un medicamento es apropiado o no para un paciente que ese medicamento no quiere cubrir la obra social. Se hace un amparo y después el juez dice, ¿tiene que cubrirlo o no? Estamos hablando de medicamentos de varios millones de pesos, no estamos hablando de un ibuprofeno. Hay mucho en juego. ¿Qué es lo que piensa de esto? En realidad COSPRA, en este sentido, que es quien congrega a todas prácticamente las obras sociales provinciales, hay 24, incluido Cábano, y todos tenemos el mismo problema, un tema de financiamiento. Esto se ha planteado en COSPRA y ya el 17 de marzo, todavía el 17 de marzo, salió en el boletín oficial publicado la posibilidad de iniciar un control de medicamentos con el objetivo de aprobar de forma rápida
estudia a través de ANMAT con las pruebas necesarias y suficientes la bioequivalencia. ¿Esto qué significa? Que hay medicamentos que son muy caros, que tienen una molécula determinada, pero que hay otro medicamento que tiene una bioequivalencia en cuanto al accionar sobre la enfermedad que vamos a tratar o sobre el padecimiento que se va a tratar. En esa instancia, este boletín oficial menciona que está aprobado esto a través de ANMAT ahora y que se aprobarían de forma rápida fabricación nacional, por ejemplo, de medicamentos que sean bioequivalentes con medicamentos que son imposibles de pagar. Este es un gran avance. A la práctica, es cierto que las obras sociales dicen que no de entrada. Cuando es algo caro, la primera respuesta es no. Y después hay que ir a pelearla. Pero tampoco es lógico que quizás un juez sin los conocimientos médicos diga tienen que utilizar un medicamento que quizás la eficacia comparado con otro mucho menor no es tanta la diferencia y para la obra social significa varios millones de pesos de financiándola. Sí. Es decir, hay que buscar un equilibrio entre las dos cosas. Sí, tal cual. El financiamiento de la salud depende claramente de eso. Ahora, en San Juan hay una buena noticia. Nosotros mañana tenemos una, digamos así, una disertación con la gente del Colegio de Magistrados, donde vamos a plantearle precisamente este problema, porque si bien el médico no es juez, generalmente puede pedir asesoramiento y se le va dando los instructivos o las circunstancias por las cuales una medicación es indicada para algún paciente. ¿Qué pasa? El juez tiene la presión de la salud del paciente y él plantea que el paciente siempre plantea que si no le dan ese medicamento no tiene posibilidad de mejora. Pero hay medicamentos alternativos. Y muchas veces, la gran mayoría de las veces, con buena fe. Sí, lo hace con buena fe, por supuesto. Desesperado. Sí, está enfermo y tiene solucionado su problema. Ahora, siempre hay alternativas. Bueno, el camino hoy para poder salvar el sistema de salud nacional es buscar alternativas más económicas de medicamentos y bajar ese porcentaje que nos tiene preso a todos los financiadores de salud en pagar un 52% del gasto prestacional entre medicamento y prótesis. Eso hay que controlarlo, hay que bajarlo porque de otra manera el sistema va a quebrar. Ya está quebrado. ¿En la obra social se da el caso de algún que otro médico que son los que siempre dan determinado medicamento que es muy caro? Sí, se repite. Generalmente tiene que ver con la especialidad, pero se repite mucho. Hay medicamentos que son indicados para varias patologías y entonces ese medicamento se pone de moda y bueno, y es utilizado por muchos médicos porque bueno, a lo mejor fue un congreso, escuchó, lo vio, el listador médico se lo plantea como la panacea y lo empiezan a usar. Pero hay un dato interesante. De todos los medicamentos que la FDA de Estados Unidos aprobó en el año 2023, el 50% fueron removidos después de la misma aprobación porque demostraron no ser lo necesariamente efectivo para el costo que tenían. ¿Ustedes tienen pacientes, doctores, que necesiten algún medicamento que sea muy costoso? Sí, en la farmacopea nuestra hay un medicamento que es extremadamente costoso, vale 266 millones de pesos, 2 mililitros que se inyecta subcutáneo. ¿Cuántos 266 millones de pesos, son 6 camionetas 0 kilómetros. Tenemos 4 pacientes de ese tipo, se hace un esquema de 4 dosis, y bueno, y verdaderamente hemos podido brindar la prestación, merced a que hemos conseguido bioequivalentes que valen 60 millones de pesos. Obviamente estamos muy contentos con conseguir ese bioequivalente, pero insisto, es una camioneta 0 kilómetros por 2 mililitros de un medicamento que se pone subcutáneo. Marisa. Continuamos desarrollando algunas de las informaciones, decíamos recién, de esta actividad que hay viernes, sábado y domingo allí en el paracaidismo. Hay un concierto solidario en este momento también que tiene que ver con ayudar a los damnificados por las lluvias en los últimos días, especialmente en Albardón y en Jáchal. Allí estará la orquesta. Va a estar también Mariana Clemenceau, por ejemplo, el negro Villavicencio, para darle esta música y solidaridad allí en el auditorio. Y además hay otra información que quería contarles porque se va a capacitar a los trabajadores del paraje Vallecito, en la difunta Correa, para que aprendan inglés, para poder recibir a los visitantes. Esto tiene que ver en un trabajo conjunto del Ministerio de la Producción. El programa se llama Aprender, Trabajar y Producir. Comienza en el mes de abril para todos los trabajadores allí, para que puedan recibir a los visitantes y aprender a hablar inglés. Hoy en Nuevo Mundo consultamos qué es lo que está pasando porque se ha dado que, por ejemplo, un vuelo de aerolíneas que no salió de San Juan terminaba, pero sí podía salir de Mendoza porque estaba lloviendo en Buenos Aires. Si estaba lloviendo en Buenos Aires, ¿cuál era la diferencia entre San Juan y Mendoza? Y otro vuelo de Flybondi el domingo que se suspendió con la llegada a Mendoza, a Buenos Aires, pero estaban saliendo desde otros aeropuertos. Según lo que dicen,
por un lado, cuando hay lluvia en Buenos Aires, limitan la cantidad de vuelos que llegan, por una cuestión de que es más difícil manejarse operativamente. Imaginen a quién le dan la llegada, a alguien que sale de Mendoza o de San Juan. Bueno, San Juan, dentro de eso, es de las provincias descartables, según las empresas aeronáuticas. Pero el otro problema es que hay procedimientos de vuelo instrumental, que el aeropuerto de San Juan tiene esos instrumentos. Pero igual que lo que está pasando en otros aeropuertos, nacionalmente no lo han homologado. Al no homologarlo, no se puede utilizar oficialmente y pasa por el piloto decir, por ejemplo, un día nublado, si aterriza o no en San Juan porque no están funcionando esos instrumentos. De ahí la urgencia de homologarlo para evitar ese tipo de cuestiones. Les quería mostrar las tapas del Nuevo Diario y de La Pericana de esta semana. No sé si la pueden ir mostrando. En La Pericana va... Bueno, eso primero el Nuevo Diario. Más de la mitad del precio de un auto, 0 kilómetros son impuestos. Llega el absurdo que camionetas que se hacen en Argentina o vehículos que se hacen en Argentina, uno los compra mucho más barato en Chile. Se producen en Argentina, tienen que pagar los impuestos para irse a Chile y en Chile lo compran mucho más barato. ¿Qué es lo que está pasando? Pero aparte, el tomate, una industria que el año pasado tuvo un año muy bueno, ahora tiene el problema de la pasta china que está entrando por todos lados. Y ya dicen que lo que se va a plantar de tomate para la cosecha el año que viene va a ser muchísimo menor. En La Pericana, la entrevista que le hizo el diario Corriere della Sera al médico personal del Papa, a Alfieri, a Sergio Alfieri, es realmente una entrevista para leerla bastante sabrosa lo que dice el médico, principalmente porque habla de cuestiones médicas, pero también de cuestiones humanas, que es lo que es que el paciente sea el Papa. Patricia, la última noticia antes de corte. Vamos a destacar que hay una situación que ha generado realmente la suspicacia porque es realmente grave, pero al mismo tiempo tragicómica. La empresa Barrick Gold rescindió el contrato de un maquinista. Le pagó, lo indemnizó, 110 millones, pero hubo un error administrativo, le pagaron 2 veces, 220 millones. Lo devuelve la persona y listo. No. Desapareció Roberto Sarmiento, lo andan buscando. Lo que sí hubo un acto de generosidad. 110 millones se lo traspasó a la señora, de apellido Muñoz, que ahora ha quedado implicada en una denuncia por estafa. Y al señor Sarmiento todavía lo están buscando. Hay una causa que se ha iniciado en la UFI. Esto comenzó en el mes de febrero. Hoy ha pasado a ser una causa penal que se está investigando, pero Sarmiento desapareció con 110 millones y le regaló 110 a la esposa y terminó la esposa y una causa penal. Preso por tal. Si lo encuentra. Bueno, aparte de hablar con Rodolfo Fasoli de los temas de nuestra provincia, debemos hablar con el sacerdote Rodrigo Robles. Ha dado datos realmente interesantes para el análisis, para poder hablar bastante de eso. Y más adelante va a estar también Alejandro Segovia. Patricia, ¿quiénes nos acompañan en este bloque? En este bloque se encuentran ya con nosotros Alejandro Segovia, reconocido veterinario, músico y además creador de obras que son realmente bastante interesantes, y también Rodrigo Robles, sacerdote, quien estuvo mucho tiempo en el departamento Valle Fértil y ha tenido una gran participación haciendo denuncias que realmente han impactado. Y bueno, sigue con nosotros Rodolfo Fasoli, interventor de la Obra Social Provincia. Padre, hay un tema que es complejo. Usted que ha estado en Valle Fértil lo conoce de primera mano, que es la cantidad de consumo. Consumo, llámese drogas, cigarrillo, alcohol. ¿Qué es lo que ha podido ver usted? Bueno, primero, sí, en realidad Valle Fértil es un departamento chico, vamos a decir, de poca población, entonces todo lo que se genera produce ruido, ¿no? Sí. De hecho, tiene poca población, entonces las cosas que pasan, cosas difíciles, generan una repercusión. Y la droga, bueno, es el caso, ¿no? De hecho, en San Juan también podemos decir que, de hecho ya me estoy adelantando, pero podemos decir que el consumo ha crecido muchísimo y a mí eso es lo que me alerta mucho. Nosotros tenemos una comunidad terapéutica, nos estamos acompañando a jóvenes, a familias, y la verdad que en sus orígenes, hace 9 años aproximadamente, recibíamos por semana 1, 2 entrevistas de admisión. Actualmente estamos recibiendo más de 10 entrevistas por semana, ¿no? Pidiendo ayuda. Entonces, en este sentido, la verdad que nos... ¿Tienen un límite para poder contener? Y tenemos un límite, ¿no? Salud Pública de la provincia nos ayuda, pero bueno, obviamente que hay un desborde de esto, ¿no? Entonces, en ese sentido,
Nosotros venimos trabajando hace mucho, yo estuve en el departamento Valle Fértil, ahí comenzamos, hicimos algunas denuncias, se inició una causa federal, tuvimos algunas amenazas también, hubo gente que no le gustó, hubo gente que no creía, ¿no?, toda la situación, que nosotros sabíamos por qué. Porque yo era profesor en las escuelas públicas del departamento, entonces tenía un mapeo, ¿no?, con los chicos y también con las familias. Y la verdad que, bueno, ya en ese entonces a mí me alarmaban ciertas cosas. Yo lo dije, algunos creyeron, otros no, pero bueno, eso fue hace aproximadamente 9 años. Bueno, En el año 2005, más o menos, Monseñor Delgado dijo, miren, estoy viendo cada vez más zapatillas colgadas. En ese momento las zapatillas colgadas era un signo, claro. el signo de que en ese venta. lugar vendían. Sí. En vez de decir, trabajemos juntos, quien estaba a cargo en ese momento de la seguridad se ofendió, empezó a criticarlo, pero que la iglesia vaya, igual que otros referentes, alerten sobre ese problema, permite muchas veces llegar a donde el Estado les cuesta mucho más. Sí, sobre todo visibilizar la problemática. A veces, de hecho hay un término que se dice que escondemos muchas veces sobre la alfombra, ¿no es cierto?, la mugre, ¿no es cierto?, la escoria. En este sentido, y como sanjuaninos también, a veces somos un poco cerrados, ¿no?, como sociedad, creo que nos tenemos que animar a ver que tenemos este problema y que hay que buscar, digo, las herramientas para poder darle una solución. Todos sabemos en cuánta fiesta vamos, fiestas de 15, 18, casamiento, lo que sea, todos sabemos que hay primero mucho consumo de alcohol. Sí. En cuanta fiesta tiene que haber alcohol, si no como que no funciona. Y también obviamente que a veces hay grupitos, ¿no?, que se juntan y nosotros sabemos que hay otro consumo. Esto que digo puede generar incomodidad, pero sabemos que no solo en San Juan, digamos en Argentina, hay una, vamos a decir, una despenalización de hecho. ¿Se han naturalizado, por con la ejemplo, marihuana? ¿La marihuana se ha naturalizado? Sí, sí, sí. De hecho, Lo usted... que nos decían que muchas veces ya se está produciendo que son segunda y tercera generaciones que consumen, con lo cual en la casa no es algo prohibido. No es algo prohibido, es un gran Si problema. saca el padre pero- fuma, el sí. hijo ve que fuma ahí, entonces sí. entran de una forma natural a la droga. Sí, de hecho, yo creo que esta situación tiene que ver, la situación del consumo tiene mucho que ver con las familias que abandonan, no porque no esté el papá o la mamá, puede estar el papá o la mamá en la casa, pero a veces no ponen límites para que el chico no se enoje. Hoy en esta era, ¿no?, del libertinaje y de que no hay que decir nada por las dudas para que no se vaya a ofender, ¿no es cierto?, el niño, o el adolescente o el joven. Hay que por ahí quedarse callado, ¿no es cierto?, tener cautela, y eso creo que nos está haciendo mucho daño como sociedad, como familia. Cuando No va hay la man- gente a la comunidad, ¿qué es lo que le pide? Sobre todo las madres, que por lo general son las que asumen el problema. Primero van a pedir ayuda para sus hijos que necesitan resolver el problema del consumo. Pero también saben ir los chicos, ¿no?, a pedir ayuda. O sea, no es solamente las mamás o los papás. Los mismos chicos piden ayuda. Hay chicos que se quieren recuperar. Entraron en esta trampa, saben que cambió el circuito del cerebro y obviamente les cuesta muchísimo, está herida su voluntad, pero ellos se abren, digamos, a un proceso de recuperación. No son todos, ¿no?, hay un porcentaje ahí. Pero gracias a Dios nosotros podemos brindar ciertas herramientas desde lo psicológico, desde salud pública nos acompañamos con los psiquiatras de los ¿Qué hospitales ven, qué públicos. consumo ven mayor de 9 años que han pasado, ¿no?, hasta acá? ¿Qué es lo que están viendo que se consume más? Primero el alcohol, Sí. que es la gran puerta, la marihuana, y obviamente ha crecido exponencialmente el consumo de cocaína. De Eso es cocaína lo que también. nos alerta. Claro. Ha crecido muchísimo. De hecho, la mayoría de los que van, antes me acuerdo, al principio pedían ayuda algunos por consumo de marihuana. Hoy en día, la mayoría van pidiendo ayuda por su consumo de cocaína. ¿Y la edad? Y la edad varía. Hay adolescentes muy chiquitos. Chiquito. A ver, de los que van a pedir ayuda, nosotros tenemos de 15 años, 14, 15 Porque dicen años. que hay encuestas nacionales que hablan de chicos de 10, 11 años que Sí. ya están consumiendo. Sí, sí, sí. No hemos tenido nosotros a un chico de 11 que venga, pero sí tenemos conocimiento de eso. Sí, sí, sí. Y después, bueno, varía, ¿no es cierto?, la edad, jóvenes, después adultos también. Hay varios adultos. ¿Les pasa que ustedes hacen un trabajo de contención, trabajan con el chico, pero después vuelve al mismo lugar y todo lo que hicieron lo perdieron en cuestión de días? Yo en eso tengo una gran esperanza y creo que el trabajo que hacemos
aunque sea el granito de arena que podemos poner, ya es muy valioso. Es decir, que un chico no consuma un día, un chico que tiene un problema de adicción grave, un chico que no consuma, no es para minimizar, pero digo, un chico que no consuma un día, ya valió el tener una comunidad y ya valió el esfuerzo, ¿no es cierto? Y todo lo que estamos haciendo. Pero bueno, es cierto que a veces hay recaídas dentro del mismo proceso, dentro del mismo tratamiento, que es parte, y que bueno, los chicos también van buscando algunas comunidades, no todos en su momento encuentran una comunidad, ¿no es cierto?, que esté quizás adaptada a su requerimiento, ¿no es cierto?, a su demanda. Pero bueno, gracias a Dios se hace un buen trabajo, por lo menos en la Comunidad Fuego, y conozco otras comunidades de la provincia que trabajan también muy bien. Hoy en ¿Cómo se Valle... mantiene? Perdón. ¿Cómo nos mantenemos? Y yo creo en la providencia de Dios, ¿no? Sí, pero a veces no alcanza. No alcanza. O sí alcanza, no, sí creo. Lo que pasa es que hay mucha gente que nos conoce lo que hacemos y hay gente que nos colabora económicamente. Lamentablemente, bueno, Salud Pública nos colabora, pero no tenemos ningún subsidio ni nada. Es una asociación civil sin fines de lucro desde la Iglesia Católica, pero nosotros recibimos chicos evangélicos de cualquier qué sé yo, religión o condición, eso no nos importa. Nosotros hacemos un buen tratamiento que es integral, porque tenemos una pata espiritual, ¿no? Pero respetamos, digamos, la religión de cada uno. Pero bueno, también tenemos la pata de lo psicológico, la pata de lo psiquiátrico. Porque hay también. comunidades en donde los chicos que tienen adicciones salen a vender cosas o a pedir. Sí. Pero dicen que no es lo conveniente que manejen dinero. Al principio no, pero después de un proceso de algunos meses, algunos chicos, bueno, van dando pasos y de hecho, a ver, ellos están insertos en la sociedad, entonces de a poquito tienen que ir volviendo a manejar dinero, a manejar su celular, o sea, aislarlos tampoco sirve, porque uno dice, bueno, los metemos como en un foco y los tenemos ahí, después cuando salen se encuentran con una gran realidad que es muy difícil. De hecho, somos una sociedad consumista. O sea, salimos todos nosotros, ¿no? De hecho, yo también me incluyo. Entonces digo, hay que tener ese cuidado y hay que prepararlos también. En una entrevista, el sacerdote Pepe Nieto, ya hace bastante tiempo, dice, muchas veces no se miden los impactos. Comunidades, por ejemplo, como la de Valle Fértil, que nos contaba usted, incluso otras más chicas, dice, llegó todo con la tecnología. Tienen internet, tienen DirecTV, ven otro mundo, pero a su vez siguen viviendo en el mismo lugar. Sí. Y eso muchas veces le produce mensajes contradictorios que no son fáciles de elaborar. Yo, miren, amo Valle Fértil, he estado 4 años y yo siempre digo que ahí aprendí a ser persona, porque hay mucha gente muy buena, gente de gran corazón, que nos abren las puertas, ¿no?, de sus casas y compartimos mucho de la vida. Y la verdad que me da pena a mí esta situación porque está repercutiendo en los jóvenes. Los jóvenes, digo, que tienen muchas veces pocas posibilidades, ¿no?, por vivir en un departamento tan alejado. A veces se encuentran con esto, que lo que hace es hacerles perder sus sueños, sus proyectos. De hecho, como es una comunidad muy pequeña, los mismos jóvenes de ahí van a ser, no sé, los políticos del futuro ahí, en el pueblo. Algunos tendrán la oportunidad de irse a estudiar a otro lado, pero otros se quedarán. Y eso, digo, va generando un gran problema, ¿no?, como pueblo, como sociedad. La verdad que a mí me da pena esta situación que ha salido, ¿no?, en los medios con esta denuncia. Yo, si bien en su momento... Chico, o sea, sí. están hablando de una denuncia De que un ha hecho un chico, exboxeador que- un Martín. chico que exactamente, que es boxeador profesional, Sí. está en Buenos Aires, él... Más allá de los nombres, lo que decía, le compraba la droga a uno, ese lo denunciaba para que el policía decía que Bueno. le sacaba la droga y seguía Claro, vendiendo. Sí. exactamente, aparte, previo a esto se hizo una canción, porque Sí. hubo una canción que también los denunciaba, así Sí, sí, empezó sí. esto, con una canción. Y a hoy está intervenido, porque hay la familia custodiada, los policías. Hay policías que hoy están investigados en Valle Yo Fértil. en aquel entonces también realicé algunas denuncias, se inició una causa federal, tuvimos Se ir tuvo a que venir de declarar. Valle Fértil. Entonces, claro, y tuvimos que declarar acá, en la ciudad, bueno. Pero yo entendí que el gastar la energía no iba por ahí, ¿no? Porque yo no tengo las herramientas ni las armas para andar persiguiendo a quienes llevan, traen. El trabajo de a la los justicia y de la narcos. policía. Eso lo tienen que hacer otros, ¿no?, que tienen las herramientas, las armas y todo eso. Yo entendí que tenía que arremangarme y, bueno, luchar contra este pibe, esta chica que está necesitando, esta familia. Y la verdad que, bueno, en ese sentido pudimos hacer un buen trabajo fundando una comunidad, una asociación civil. Y bueno, y El que dando quiera respuesta. ayudar, ¿cómo puede hacer? El que quiera ayudar se puede comunicar en las redes sociales como Comunidad Fuego San Juan y tenemos un número de teléfono
264-411-1975. Estamos en la calle Larraín y Rioja. Ahí antes era Cáritas, funcionaba Cáritas Diocesana, y ahí estamos, ahí viven algunos chicos y otros chicos hacen un proceso ambulatorio, van y vienen. Muchas gracias. Gracias. Doctor Fasoli, hoy la noticia es que hay médicos que serían denunciados, no sé si ya se hizo o se va a hacer, por cuestiones donde la obra de la provincia ve que están cobrando cosas que no han hecho. Sí, tal cual. Con el advenimiento de la, digamos, de la nueva aplicación, donde a través del Ciudadano Digital el paciente o los afiliados de la Obra Social Provincia hoy pueden ver un registro de sus prestaciones, el 24 de febrero surgió un, digamos, un llamativo foco de denuncias que todas apuntaban a el Departamento de Iglesias. Allí denunciaban que habían prácticas que no se habían realizado desde el punto de vista de consultas y también algunas prácticas de laboratorio, y formalizaron la denuncia a todos esos pacientes en la mesa de entrada de la obra social, y nosotros tomamos esas denuncias e hicimos el circuito administrativo que debemos hacer, que es primero corroborar si efectivamente esas prácticas se habían facturado y si se habían pagado por parte de la obra social. Se determinó que hubo un gran número de prácticas que se habían pagado, pero los pacientes desconocían que se había hecho. Entonces se hizo una auditoría compartida con los profesionales, digamos, denunciados, y bueno, se llegó a la conclusión de que sí, que habían, cobrado consultas y algunas prácticas bioquímicas que verdaderamente no se habían facturado. En esa instancia, a nosotros nos corresponde, digamos, desde el punto de vista administrativo, sacar del padrón de prestadores de la provincia a estos profesionales, como creo que se ha hecho muchas veces ya, pero en este caso con un motivo muy fuerte, y como funcionario nos corresponde hacer la denuncia ante Fiscalía de Estado, que son quienes nos representan en estos casos, y estamos en esa instancia ahora porque en este mes que pasó tuvimos que buscar expedientes de hace 3 o 4 años para revisar toda la... Hay que poner un ejército de personas para revisar, quiero recordarles que todo esto es papel, y hay que revisar uno por uno los expedientes. Lo que pasa es que con la tecnología ahora hay cruzamientos de datos que son más complejos. Es decir, un médico que está en el hospital de tal hora a tal hora, si a su vez empieza ahí a facturar con la obra de esa provincia, le salta ahí nomás. Hoy salta ahí nomás y con el token más. Entonces, estimulamos con esto la utilización de la credencial digital, que esto nos ayuda a nosotros, es una herramienta válida. Y también nos hacemos cargo de un problema que tuvimos y que fue la sobrecarga de, digamos así, de denuncias y de planteos, que muchas veces, en muchos casos, son por falta de memoria del paciente o porque efectivamente él dice, a mí yo no me hice ese análisis, pero efectivamente el médico se lo pidió y le figura como un registro de una práctica hecha, pero que en definitiva no se concretó por diversos motivos, o porque se internó, pasó a ser internado, el paciente a los 10 minutos, o porque falleció, o porque no se lo quiso hacer porque no podía pagar diferencias que le cobraban, pero no guardó registro de que realmente se lo había hecho o no, y van a denunciar por las dudas, y bueno, toda esa revisión nos ha llevado a revisión de casos de hace 10 años. Para que se entienda la dimensión de esto, tenemos que ir a buscar a un depósito que tenemos, cajas, 70, 80, 100 cajas, traerlas a la Obra Social Provincia, desempaquetar cada una de esas cajas que tiene adentro 800 expedientes, cada uno con 1000 folios, y bueno, ya hace falta un ejército. Entonces, vamos a poner un plazo. Pero se pagaba mucho en auditorías. Se pagaban cientos de millones de pesos mensuales en auditoría. Sí, tal cual. Lo que pasa es que esto excede al problema. La consulta, por ejemplo, excede a la auditoría, porque un auditor no puede estar en un consultorio viendo si entra o no el paciente. Con el token, el paciente avala su consulta hoy y se hace automáticamente. Este es el problema. Con un carnet físico, a lo mejor iba el vecino, no llevaba el documento, nadie le pidió documento y lo pasaba. Y a lo mejor fue el vecino que recibió la consulta, claro, a él no se le hicieron, pero el vecino de hace 3 o 4 años se lo prestó y fue. Y bueno, son todas estas cosas que son irregularidades manifiestas, gravísimas, y que tenemos que denunciar. La justicia dirá si se trata de una estafa, si se trata de una falsificación de documento público, en fin, hay muchos caminos para seguir, ¿no? El otro tema es que hubo mucha preocupación porque las cirugías programadas durante unos días no se podían realizar. ¿Por qué no nos aclara este tema? Sí, en realidad el tratamiento que corresponde a nivel mundial para una cirugía de urgencia es operar inmediatamente apenas se pide la autorización. Eso no es programado. Porque eso no es programado, eso es urgente, pero la Obra Social, un poco antes quizá de la pandemia, ya autorizaba las cirugías programadas con este mismo mecanismo. Esto es, el paciente era visto por el médico. Es decir, para tener claro, una de urgencia es que alguien que hay que operarlo de apéndice, no puede como esperar diagnóstico es el mejor ejemplo. Una apendicitis hay que operarlo inmediatamente, no hay que pedir autorización a nadie, se hace una auditoría posterior.
Una cirugía programada, paradigmática puede ser la garganta, una catarata o una hernia, son cirugías que todo el planeta las programa. ¿Las programa cuándo? Cuando tiene todo organizado, se hace un estudio prequirúrgico, está todo bien, el paciente está en condiciones, si aparece alguna duda desde el punto de vista de la auditoría previa, se cita a ese paciente, se lo revisa, tiene o no catarato, tiene o no lo que sea, y se autoriza la cirugía en caso de estar todo bien. Hay situaciones en que uno puede decir, no, este paciente de 40 años no lo vamos a operar de una catarata porque realmente no es la edad apropiada para operar una catarata, salvo honrosas excepciones, y entonces no se autoriza. Pero bueno, antes se autorizaba y pasaba. Entonces lo que hemos dado es solamente un indicio de un ordenamiento que está teniendo la obra social, y es decir, la cirugía programada corre con el circuito de la programación y las cirugías de urgencia, como la urgencia lo Pero ha exige. pasado gente que tenía ya el turno de quirófano y se los ha parado. Sí, eso ha pasado algunos días puntualmente, como fue descrito. ¿Por qué? Porque a lo mejor tenía turno para la garganta, pero hay que hacer un corte. Si la obra social dice, a partir de tal mes vamos a empezar a programar la cirugía para Pero tal le digo mes... que es complicado, porque para el que se Es mentaliza de complicadísimo. que lo van a operar y le dicen no, Puedo decirle que como cirujano algunos considero se habrá que es acordado de la obra sí, social. Sí, sí. Pero como cirujano infantil puedo decirle que es complicadísimo, porque uno ya no solo va a operar al chico, que lo convenció, lo tiene en ayuna, pero hay que estrés, hacer un todo. corte de este tipo, porque de otra manera, si uno dice a partir del 1 de abril vamos a instrumentar que la cirugía programada se va a hacer, ¿qué pasa con los prestadores, los pacientes? Lo primero que se corre es no van a autorizar cirugía programada, como nos pasó, y todo el mundo viene en estos días y hubiéramos desbordado el sistema, todo. Pero ahora Entonces, estaría hoy, funcionando bien. Hoy hay una demora de más o menos 10 días para que un paciente sea operado, en una espera de 10 días para el paciente para una cirugía programada. Es decir, 10 días desde que empiezan los trámites en la obra de su provincia hasta que se autoriza. Sí, claro. Digamos, hasta que solicita el médico la cirugía son más o menos 10 días. ¿Por qué? Porque en ese tiempo se ven todos los condicionantes que necesita el paciente. En lugar de hacer una auditoría posterior, se hace una auditoría ahí. Tenemos un cuerpo de auditores, pero no alcanzan, digamos, a hacer todos los controles, y por supuesto hay cirugías banales que pasan sin control, pero otras que hay que controlarlas porque o genera duda o necesitamos saber si al paciente se le está cobrando una diferencia por plus, también eso tiene que ver, y entonces le advertimos que no tiene que cobrar porque lo que se paga en convenio es esto, y tratamos de arreglarlo de esa manera. También incide en esa parte. Muchas gracias. La verdad que a mí me encanta, además tiene que ver con la feria, con ir de compras a la feria. En este caso nos fuimos a Rawson, allí está el mercado concentrador de la Sociedad de Chacareros Temporarios, que es un centro de acopio y distribución fruti-hortícola que tiene más de 40.000 metros cuadrados. Es muy impresionante lo que tiene en su concepto cuando comenzaron a trabajarlo ellos en el año 1995, ahí en ese lugar. ¿Hiciste notas? Sí, hicimos un informe que tiene que ver con el camino de las frutas y verduras, digamos, desde la tierra hasta su casa y qué pasa con la cadena de comercialización. Estuvimos con varios puesteros y chacareros charlando. Tenemos los puesteros, tenemos los chacareros y tenemos también carnicerías. Todo eso se ha ido incorporando de a poco. El tema de los puesteros, ellos están comprando mercadería afuera, el tema es comprar y la reventa. Después los chacareros es la producción local de San Juan nada más. Chacarero te arranca la temporada preparando tierra, sembrando, cosechando y terminás vendiendo en el mercado. Puesteros hay como 300 puestos y chacareros tienen que haber 300, 400 también, más o menos esa misma cantidad. Mucha fruta, mucha verdura, tiene que cambiar la mentalidad de la gente. Mucha ensalada de fruta que está barato, dentro de todo está barato. Para lo que usted tiene en la finca, digamos, ¿es en la época fuerte? Ahora empieza más o menos lo que es lechuga, selga, empieza más fuerte porque estos días, este tiempo atrás, el calor nos ha incinerado. A todo el mundo lo ha golpeado mal. ¿Qué porcentaje de lo que hay aquí es de San Juan, de otras provincias, de dónde viene, de qué departamento? Y tenés la producción que está entrando en este momento, sería del 30% local, más o menos aproximadamente. Y por ejemplo en el médano, el zapallo, los choclos, el tomate de industria, eso es característico del médano. Tomate de industria, Pocito, las cosas tempranas en el lado de Pocito,
Santa Lucía, al igual que el médano, también el zapallito de relleno, las calabacitas, berenjena. Y tenés de todos los puntos cardinales, Santa Lucía, Albardón, 9 de julio, Mediagua, los melones, sandía, pocito, tomate, pimiento, berenjena, el médano, zapallo, choclo. Eso es lo que se maneja en la temporada. Tenés un precio que le vendemos al público que es por cantidad, o sea, al verdulero que es por cantidad. Entonces después a lo mejor hay una pequeña diferencia que el verdulero tiene que hacer una distribución y ahí es donde tenés una variante de precio. Manzana en caja vale 28.000 pesos, eso es seleccionado, lo mejor que hay. Después tiene una segunda marca que es en plástico, 17.000 pesos. Pera en plástico también es una segunda variedad, segunda calidad más o menos, 13.000 pesos. Después una buena calidad, pera en cajón, vale 14.000 pesos. Una banana brasilera, paraguaya de 25 kilos, vale 23.000 pesos. El Ecuador, que tiene 20 kilos, 30.000 pesos. Después tenemos pimiento rojo en 10.000, un verde en 6.000, zapallito 15.000 pesos. ¿Eso de qué cantidad? El cajón, me decís. Todo por cajón, todo por cajón. Limón 12.000 pesos, naranja tenemos de frío en 20.000, en planta, de planta, una naranja de planta, 13.000 pesos. Palta tenemos dos clases, en brasilera en 10 kilos tenemos en 40.000 pesos y en chilena, hash de 10 kilos, 60.000 pesos. Y bueno, ahora lo que hay en suba es tomate porque hay poca maduración. El perita 25.000 pesos y el redondo 30.000 pesos. La papa también ha bajado, 7.200 pesos, vale una bolsa de 19 kilos más o menos. Cebolla 4.500, una bolsita de inglés de 10 kilos, 12, en 4.000 pesos más o menos. El inglés y el blanquito está más o menos el mismo precio más o menos. Y la lechuga está entre 13 y 15.000 pesos la jabla. La selga y una docena y media. Lechuga, lechugas. Acelgas también estoy trayendo y esa está entre 500 y 600 pesos, según la calidad de la mercadería. Hay una gran diferencia, que siempre lo recalco yo, el tema de el precio que compra el consumidor final en la verdulería al que paga aquí en el mercado. Es más, esta mañana me decía una verdulera que lo estaba vendiendo en 1.200, o sea que 3 veces más que lo que se compra en el mercado. O sea, eso es lo que está haciendo o está llevando a que el consumidor final cada vez consuma menos verdura, porque esa cantidad es la que está matando al productor. Porque nosotros producimos y cada vez ganamos menos y al consumidor final, al hombre de a pie, le llega cada vez más cara la mercadería. El sanjuanino últimamente está muy en lo básico, está lo que es papa, camote, zapallo, zanahoria, algo de choclo, pero fruta, hay una merma bastante considerable desde el año pasado. Tema plata, los costos, lo que vale. Alejandro Segovia siempre crea bastante expectativa con sus espectáculos. Ya desde hace tiempo. Es más, el último de fin de año, que era justo fin de año, la gente ya estaba en otra cosa. ¿Lo pasaste para este año? ¿Ya hay fecha? Sí, señor. Muy buenas noches, Patricia. Buenas noches, Juanca. Bueno, un gusto estar nuevamente aquí. Y tenemos la fecha para... Vamos a hacer la reposición de la segunda obra que hice, que fue A dónde va el amor, que habla sobre todo los avatares de los amores, los desamores, las separaciones, los divorcios y todas estas cuestiones, que yo creo que le pegan en el pecho a un altísimo porcentaje de la población. Y si todavía están con el amor en ejercicio, todavía no se vence, vayan y tomen teórico porque por las dudas que se lo necesite. En algún momento, porque a veces es solo cuestión de tiempo, ¿no? Yo cumplo ahora, hoy, justo 26 años de casado. Lo que antes era, que vos veías que en el grado de los chicos había 3, 4, 5 separados, y que vos decías, pobre, tiene los padres separados. Ahora es al revés. Bueno, son 3 o 4 o 5
Que dicen no se han separado los padres. En la obra hablamos de eso, que antes había que tener mucho cuidado con Juanca porque era hijo de padres separados. Ahora hay que tener cuidado con los hijos de padres casados, que son 2 por grado aproximadamente. Es la anormalidad, ahora pasó a ser la normalidad, ¿no? Eso, y no son datos, estadísticas de gente más fiables que el INDEC. Más fiables que el INDEC, ¿no? Es solo cuestión de hacer un pequeño chequeo entre los amigos o gente de su entorno, familias ensambladas, bueno, hay un... Pero hay cuestiones en común que se van repitiendo. Yo creo que sí, yo creo que sí. Uno siempre antes de separarse dice estas cosas no lo haría nunca y cuando uno se separa termina haciendo bastantes cosas parecidas. Yo creo que está bastante homologado por ahí las conductas, ¿no? Con ciertas variables de colores, pero es muy parecido lo que pasa, por lo menos lo que uno pasa con los amigos, con la gente que lo rodea a uno, ¿no? Mariano, que siempre está viendo la parte comercial, una vez le dice a un amigo, Guillermo Nacente, dice, vos en tu mueblería tenés que hacer el kit del separado y te vas a llenar de plata. Exactamente. Es decir, el kit de primeros auxilios es el que se separa. Bueno, eso en la obra lo hablamos y fue realmente yo haciéndole la mudanza a un amigo que le habían pedido la pieza. Llegamos al departamento, un departamento absolutamente vacío, porque se fue como nos vamos generalmente todos los hombres en la separación, con una cajita, con un ajuar mínimo que no hace falta ni un camión de mudanza, por ahí con un archivo adjunto lo podés mandar tranquilamente, ¿no? Y caímos a una casa que es una casa totalmente deshabitada, a 42 grados de enero, con las cucarachas para arriba que parecían patinetas, vaya a saber de cuándo estaba desalojado ese departamento, y llegamos ahí y le digo, loco, no tenés absolutamente nada. Y me acuerdo que nos fuimos al hiper y hicimos el kit del recién separado, un kit de emergencia, un cuchillo, un tenedor, una cuchara, un ollito, un repasador, un plato, todo como un monoposto como para afrontar el primer embate, claro, la primera semanita, ¿no? Ya después, bueno, se fue armando, hoy lo recordamos con mucha risa el episodio, lo cuento en la obra, que es la última parte, que es la mudanza del recién separado, que hoy nos reímos, pero en su momento fue totalmente dramático. Y yo creo que eso tiene lo maravilloso el humor, ¿no? Que uno termina exorcizando un montón de cosas que en su momento parece que eran terribles y con el tiempo no son tan terribles, ¿no? No, pero la pasa mal el que se separa. Sí, totalmente. Muy mal se la pasa. Yo siempre lo digo esto y no se cae ningún anillo, ¿no? Y yo creo que el que te dice que no la pasa mal, o los que creen que a partir de ahí empieza una vida, no. La sufren. Se sufre, se sale y después se recuerda todo con cariño y todo, se acaban todas las malas pasiones, las buenas pasiones, se acaba todo y todo vuelve a la normalidad, ¿no? A ver. La mayoría de las veces. Bueno, ¿cuándo va a ser la fecha? Bueno, la fecha que tenemos, estamos complicados con el tema teatros en San Juan, ¿no? Tenemos 2 teatros. ¿Es cierto que el Sarmiento y el Municipal, los dos al mismo tiempo cerrados? Exacto, el Sarmiento por refacciones. Bueno, es que el Municipal también fue un caso, no sé, por una cuestión de habilitaciones de la Municipalidad de la Capital. La verdad que no sé cómo está ese tema, pero la cuestión que no hay muchísimos espectáculos y hay un gran problema entre la comunidad artística de productores que traen espectáculos de afuera y todo por la falta de salas que tenemos en San Juan, ¿no? Así que la idea es hacerlo el 26 de abril. Vamos a estar ya Tendría que habilitar el centro de convenciones temporalmente. Sí, eso estaría muy bueno, es una muy buena opción, ¿no? Así que la idea es hacerlo ese fin de semana de abril. Hubo un montón de gente que vio esa obra, pero hubo otro montón de gente que me sigue diciendo que le hubiera gustado verla porque los comentarios fueron muy buenos y es un tema que te diría que afecta a todos, ¿no? Bueno, si quiere verlo, vaya siguiendo las redes sociales, Instagram y Facebook de Alejandro Segovia, ahí se va a enterar dónde va a ser, se va a enterar cómo comprar la entrada, pero 26 de abril, calcúlele aproximadamente a fines de abril. ¿Qué va a ser? Y también anunciar que se viene el 19 de abril, vamos a estar en el anfiteatro del auditorio, haciendo un tributo a Fito, que ya lo hicimos en teatros, que anduvo muy bien, en una banda que nos divertimos muchísimo, son todos súper estrellas, así que un honor estar acompañado por esa banda. Y lo vamos a hacer el 19 de abril, un ciclo que hay bajo las estrellas con feria de artesanos, con food trucks y una banda en vivo con un sonido impecable. Aprovechar antes que se venga el frío. Aprovechar antes que se venga el frío. Gracias. Gracias a ustedes. Durante 8 años, debe ser que el Sindicato de Empleo de Comercio, Mirna Moral, viene planteando la necesidad que en determinada época del año, en los meses más fríos, haya horario corrido, no esté el horario mañana y tarde, principalmente
por una cuestión de costos, pero aparte por una cuestión que a las 7 de la tarde ya está todo oscuro y con mayores gastos para el comercio e incluso para los empleados. Hasta ahora las cámaras dicen no directamente. ¿Qué es lo que piensa la gente? Veamos la siguiente encuesta. Comienza la época invernal en la provincia y empieza otra vez la conflictiva. El comercio, el microcentro sanjuanino, ¿tiene que seguir trabajando de cortado como lo hace hasta el día de la fecha o tiene que trabajar de corrido? Salimos y le preguntamos a los sanjuaninos qué piensan respecto a esto. En mi opinión es que se debe trabajar de corrido, sobre todo por el costo del pasaje, que los sueldos son bajos y bueno, hay que tener un buen sueldo para bancarse 4 colectivos. Pero bueno, los sanjuaninos estamos muy dormidos en ese tema, nos cuesta salir en la siesta, pero creo que sería un ahorro de un montón de cosas, pasaje, electricidad, inclusive para el comerciante, ¿no? Para mí sí tendría que estar de corrido el horario, no solo para que la gente pueda aprovechar mejor el día, el tiempo, es muy cortado, son muchas horas de ir, venir de diferentes departamentos, de lejos. Me parece que la gente tarde o temprano se acostumbra, pese a que los afluentes acá al centro suelen salir tarde, pero es una cuestión de costumbre nada más. Como muchos otros lados se hace de corrido, se corta un ratito a mediodía para almorzar y después a las 6 de la tarde cada uno a su casa a disfrutar lo que queda del día. Y funciona para mí el corrido, porque ahora con el tema del que hace frío, la gente como que no sale tanto, entonces el horario de la siesta va a estar mejor. Y de cortado, sobre todo por las horas que trabajamos acá en el centro, ya que son más de 8 horas siempre y yo donde trabajo siempre nos quedamos un poco más, así que nos vendría bien el descanso de la siesta, sobre todo para hacer nuestras cosas, así que yo pienso que de cortado tiene que seguir. Para mí me parece mucho mejor de que trabaje de corrido por una cuestión de, bueno, más que nada los colectivos, el horario, por ahí la gente sale muy tarde y por ahí no pasan los colectivos y bueno, para mí es mucho mejor de que, bueno, que trabajen de corrido. De corrido, es mejor de corrido. Para terminar temprano por el frío y las cosas, mejor así. Depende del comercio. Si es uno que se necesita, que sea un cajero o algo así, sí. Yo, por ejemplo, trabajo de corrido en una cafetería. Hay veces que a las 2, 3 de la tarde no hay nadie en el centro y estoy de corrido, por ejemplo. Pero sería bueno también que estén de corrido. Sería bueno.